Estilo de Jose que... Perfecto para acabarlo en el primer asalto. ¿Te preocupa algo su lucha? Lo único que me preocupa en esa pelea es que se presente. Este video va de mi pronóstico para el combate estelar del UFC Fight Night Emmet vs Topuria, que será el próximo sábado 24 de junio. Y mi opinión sobre la predicción de Ilia, en la que dice que va a noquear a Josh Emmett en el primer asalto. Les adelanto que sí me voy a mojar, tanto en mi pronóstico como en lo que pienso sobre el pronóstico de Ilia. Soy José y esto es Fans Combat. Esta es la UFC Fight Night más importante del año, por lo menos hasta el momento. No solo porque el combate tiene implicaciones titulares, que sí las tiene. No tanto para Josh Emmett, que viene de perder por sumisión ante Yair Rodríguez por el título interino, pero tampoco hay que descartar esa posibilidad, porque si Alexander Volkanovski le gana a Yair en la pelea de unificación, a Volkanovski no le quedan contendientes en el peso pluma, más allá del ganador de este combate. Aunque si el ganador es Josh Emmett, entonces tal vez cobre fuerza la revancha entre Volkanovski y Makhachev, porque Volkanovski quedaría como sin obligaciones inmediatas en la división pluma y sería el momento perfecto para la revancha con Makhachev. Por otra parte, si gana Ilia Topuria, sobre todo si lo hace de manera contundente, y Volkanovski le gana a Yair en la pelea de unificación, Volkanovski vs Topuria sería la próxima pelea titular, o al menos eso es lo que piensa la mayoría, porque esta sí sería una pelea atractiva y grande para la división y para la UFC. Ilia es una estrella en ascenso y significa la oportunidad de abrir un nuevo mercado, el español. Precisamente esta es la otra razón por la que esta cartelera es la UFC Fight Night más importante del año, porque puede consolidarse el nacimiento de una nueva estrella en la UFC. Ahora sí viene lo chido. Entrando ya en el análisis del combate, esta es la clásica pelea del joven prospecto en ascenso que ya ha demostrado que tiene condiciones y habilidades, pero que todavía no ha convencido a todos, principalmente por el nivel de oposición que ha enfrentado, contra el peleador ya establecido con experiencia, que ya ha demostrado sus capacidades, aunque también sus límites, por lo que ya todos sabemos cuál es su verdadero nivel. Esta es la gran prueba para Ilia Topuria. Sí, todas las peleas son difíciles. Él ya ha enfrentado a un oponente de respeto en Bryce Mitchell, pero digamos que Mitchell era todavía un prospecto, más adelantado que Ilia, pero prospecto aún. Entonces, Josh Emmett es ese peleador que nos va a dar la idea definitiva de quién es Ilia Topuria. Ya que Emmett no solo es un top 5, sino que tiene años peleando en ese nivel. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Habiendo dicho esto, creo que para nadie es sorpresa que Ilia Topuria es el favorito para ganar esta pelea. Ya no solo por la racha de victorias de Ilia y por lo contundente de su última victoria ante Bryce Mitchell, quien estaba invicto en su carrera, y porque Josh Emmett viene de una derrota también contundente, sino porque cuando hacemos un cara a cara de habilidades entre estos dos luchadores, la diferencia a favor de Ilia es abrumadora, lo que no quiere decir que Emmett no pueda ganar ese combate. Si hablamos del striking, aunque ambos utilizan principalmente el boxeo, Ilia es técnicamente superior. Es de manos más rápidas, tiene más movilidad, mayor variedad de golpes. Las únicas incógnitas en el striking es quién pega más duro y quién es más fuerte a la hora de soportar castigo. Aquí puede estar la clave para las posibilidades de Emmett y para el pronóstico de Ilia de KO en el primer asalto. Si vamos a la lucha, ambos tienen background de lucha, pero no la muestran demasiado en los combates, aunque Ilia ha demostrado que es casi inderribable y que si necesita o quiere derribar lo puede hacer. Bryce Mitchell es considerado un luchador top y no pudo hacer casi nada con su lucha contra Topuria. Y la mayoría de los cercanos a Ilia dicen que él es muy bueno en todo, pero que lo más fuerte es su lucha.
No veo a Josh Emmett intentando ir a la lucha a menos que sea por supervivencia. Y aunque muchos piensan que Ilya debería alternar lucha con striking en este combate para incomodar a Emmett, tampoco veo a Ilya proponiendo llevar la pelea al suelo, aunque nos puede sorprender. Es mucho lo que todavía no sabemos sobre Ilya. Y en el grappling, Topuria también es superior. La base de Topuria es la lucha, luego el jiu-jitsu y finalmente incorporó el striking. Ilya es cinturón negro de jiu-jitsu brasileño. Eso no me lo esperaba. Y si Topuria es superior en todo, ¿cómo tiene oportunidad de ganar Josh Emmett? Como yo lo veo, la única oportunidad que tiene Emmett es noquear a Topuria, bien sea porque lo conecta temprano en el combate o porque le aguanta a Topuria lo suficiente, se mantiene en el combate y en algún momento lo conecta seco. Porque nadie es indestructible. Si Josh Emmett conecta seco a Ilya, se lo puede llevar. Recuerden que Emmett en su último combate perdió por sumisión con Yair, pero Emmett conectó bien al mexicano en el primer asalto. El mismo Yair admite que estuvo cerca del KO. Por el otro lado, Topuria puede ganar por cualquier vía, decisión, sumisión o KO, aunque veo casi imposible que ese combate llegue a la decisión. Yo veo a Topuria ganando por KO o sumisión. Ahora, mi opinión sobre la predicción de Ilya Topuria en la que dice que va a noquear a Josh Emmett en el primer asalto. Primero, debo decir que ese no es el único pronóstico que ha dado Ilya sobre ese combate. Yo creo que ese es su resultado ideal, noquear al noqueador en el primer asalto. Ese es el resultado que él desea y buscará, por así decirlo, aunque él mismo dice que él no busca la finalización. Eso es algo que llega, y creo que es así, en eso coinciden la mayoría de los peleadores. Otro pronóstico que ha dado Ilya es finalización en el primero, es decir, KO o sumisión en el primer asalto. Aquí cambia mucho el panorama y es un resultado más probable porque no se está cerrando a buscar un KO, sino que estará abierto a buscar y aprovechar la oportunidad que surja. Y esto es lo normal, y creo que así será, sea que lo consiga o no. En una entrevista un poco informal, un entrevistador le dijo que iba a apostar $3,000 a su victoria, pero que no estaba seguro de apostar a la finalización en el primer asalto, y Topuria le recomendó que apostara a la finalización sin importar el asalto, porque si Emmett no se para a pelear, y él tiene que buscarlo, el combate puede durar más. Ya esto se acerca más a lo que es la realidad, porque el resultado no solo depende de él, el otro peleador cuenta, la estrategia de la esquina de su oponente cuenta, y sabemos que Ilya no va a salir como José Aldo contra McGregor. Ilya es un finalizador porque tiene pegada, potencia y técnica, pero no porque sale a terminar los combates como sea. No es un Khamzat Chimaev que sale desesperado a buscar la finalización. Por el contrario, es un estratega, pero igual creo que hay muchas posibilidades de que el combate termine en el primer asalto, porque Josh Emmett tiene que salir a buscar sus chances, y sus oportunidades crecen en el intercambio de poder a poder. ¿Que lo pueden terminar más rápido? Sí, pero en ese escenario él también puede noquear. En cambio, si se pone a evadir los intercambios y a alargar el combate, puede que haga el combate más largo, pero sus oportunidades de ganar disminuyen. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.